Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje. Eh, de la semana 4. Recuerden, esta es la semana de integración. Mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Recordar que el objetivo de este espacio es que revisar y comentar para esta semana el proyecto integrador y sus participaciones en el foro de integración de la semana 4. Recordar que es importante las reglas de comunicación virtual, ya que ellas nos permiten llevar a cabo una comunicación clara y asertiva, sobre todo en la manera en cómo nos manejamos hacia nuestros compañeros, nuestro asesor virtual y nuestro tutor, hacer uso correcto de las reglas, en este caso de comunicación, y siendo cordial en el modo en que nos manejamos, tanto de manera escrita como de manera oral. Hacer uso correcto de las reglas gramaticales, de redacción y sintaxis, y eso precisamente para mejorar la comunicación. También recordar la importancia del manejo responsable de la información en lo que refiere a cuando nosotros citamos a otras fuentes de información y no asumir que esa información como propia, en todo caso dar crédito a través de el sistema de referencias, que el que se propone y se les pide de la manera más atenta que usen, es el sistema de prepa en línea a través del manual de citas y referencias bibliográficas. Si pueden hacer uso de otro, pues también es válido. Bueno, damos ya el espacio para que ustedes puedan comentar las dificultades, dudas, preguntas que tienen respecto a la elaboración de este proyecto integrante. Cedo la palabra, si así lo quisieras, Ricardo, para que me comentes cuál es o en qué aspecto te encuentras de esta actividad. El día de ayer comentábamos que esta actividad recupera muchos de los temas y acciones, prácticas, habilidades que ya pudiste haber empezado a desarrollar en algunas otras actividades. En términos concretos, conjunta dos aspectos: que tú investigues respecto a un tema a través del cual tú plantees precisamente el tema de venida de un contexto, de tu contexto. Puede ser que recuperes algún tema que ya trabajaste anteriormente, para ello no hay ningún impedimento, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es el aspecto formal, metodológico, para estructurar, para ir a la información, recuperar esa información e insertarla en nuestro documento. Entonces, en ese sentido, pues bueno, recordar que comenzamos con un tema, después el planteamiento del problema, después la justificación, posteriormente la hipótesis, el planteamiento desde de las ciencias desde las cuales se va a abordar la temática, la forma en que se procede precisamente para la elaboración de este documento por parte de ustedes como investigadores, la postura que tienen. Es muy importante que esta la entiendan no solamente como algo en decir estoy a favor de, sino si están a favor, entenderlo como cuáles son los datos que ustedes han recuperado que permite precisamente sustentar esa postura. En el caso del punto 8 es ya traer aquí de manera estructurada los argumentos que ustedes pueden precisamente establecer en función de la información recuperada, y todo eso es materia en el sentido de que es desde donde van a precisamente servirse para hacer su ensayo. ¿Bien? Bueno, Ricardo, si tienes alguna pregunta hasta el momento, por favor, te agradecería que me la comentaras, ya sea abriendo tu micrófono o bien haciéndolo por el chat, como tú gustes. Sí, a ver, yo tengo una pregunta respecto a la parte 4 bueno, no, donde tienes que utilizar, donde te pide que utilices qué método de investigación o qué técnicas documentales informáticas pues utilizaste para para tu investigación. Por ejemplo, yo
Yo puse que usé una técnica de observación e interrogación, o sea, la de campo, y tengo una duda si tengo que en esa poner fuentes de consulta, ya que a lo que yo le entendí que, que se utiliza esa, para cuando se utiliza este tipo de técnica de investigación, más que nada es cuando tú analizas en tu entorno y preguntas a gente de la misma problemática. O sea, ahí no tendría que poner fuentes de consulta porque se supone que lo estoy diciendo yo, ¿no? O sea, de algo que yo mismo investigué en mi entorno. Ujú. Son fuentes de consulta en la medida, no tienes que poner nombres, pero sí fue parte del proceso de investigación. Entonces, bueno, aquí recuperar lo que tuviste en la semana 2, aquí pueden haber los datos exclusivamente. En este te maneja cuáles son los elementos que pueden ser recuperados dentro del proceso de investigación. ¿Sale? En ese sentido, por ejemplo, se entiende que ay, perdón, es el 4. Dice, escribe no, no, la metodología, ¿verdad? Aquí, perdón, disculpa, era el 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Cuando nosotros hablamos de investigación documental, es muy importante que entiendas que si bien has entrevistado o vas a entrevistar a ciertas personas de tu contexto, de tu comunidad, eso es información relevante para ti, no tienes que decir nombres. Sin embargo, antes de ir a la entrevista, lo que te está o lo que está suponiendo la actividad es que tú hiciste una búsqueda de fuentes. Entonces, para proceder en esta investigación documental, ¿cómo le hiciste? Por ejemplo, lo que yo les comentaba el día de ayer es que si ustedes, por ejemplo, llegaron ¿se llama? A hacerlo a través de Google, que es un buscador simplemente general, ¿sale? En él ustedes, ¿qué búsqueda hicieron? Por ejemplo, puedes establecer, yo hice una búsqueda documental a través, en este caso, del buscador de Google. Así de sencillo. Si tú dices, bueno, después de buscar resultados, ¿qué hiciste aquí? Por ejemplo, lo que te planteaba el día de ayer, yo en el buscador de Google planteé argumentos, perdón, elaboración de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria o bachillerato, sale en línea, que ese sería mi tema, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la investigación documental, es decir, dentro del ámbito de la búsqueda de información documental que hiciste. Entonces, si te das cuenta, estamos haciendo una búsqueda informática, una búsqueda de información electrónica o digital, y en ella, ¿qué se hizo? Es lo que te está pidiendo. O sea, si buscaste en Google, ok, pero ¿qué buscaste? ¿Cómo le hiciste para saber que esos textos eran los que te servían para argumentar? Porque aquí es lo importante. O sea, uno de los problemas que puede haber aquí es que simplemente recuperes la información que te dieron las personas que entrevistaste. Eso es necesario, pero no es suficiente. Lo que te está proponiendo la actividad es que antes de que vayas a entrevistar, tú debes de recuperar precisamente lo que habías hecho o lo que viste en otras actividades, que era precisamente eso. O sea, el investigador tiene que saber qué se ha dicho de su tema. Y a eso es a lo que se refiere la búsqueda documental. Es decir, qué otras investigaciones ha habido al respecto de tu tema, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué hiciste para encontrar esa información, ya sea que tú lo hayas buscado en Google General, hay otras plataformas ya más precisas, o bien lo hiciste a través de Google Escolar, ¿sale? En ese sentido, aquí también les decía yo que este Google Académico o Google Escolar, lo que nos precisamente ofrece es información venida o ofrecida por investigadores, artículos de investigación, capítulos de libro, opiniones de expertos, esto ya está aquí. Si tú dices, bueno, es que yo no solamente hizo, sino que también busqué, por ejemplo, en YouTube, busqué esta información
que yo quería ver en información, por ejemplo, para buscar información que dijeran algunos expertos. ¿Sale? Entonces, eso lo hiciste, nada más hay que mencionar. Aparte de buscar en Google, Google Académico, también busqué en YouTube, pero ¿qué buscaste en YouTube? ¿Sí se entiende? O sea, se refiere en cuestión precisa los pasos que fuiste tú siguiendo para la obtención de información que vas a introducir en tu texto. ¿En qué momento tú vas a mencionar que buscaste información, ¿cómo se llama? Hiciste la entrevista. Pues se supone que eso vendría después, porque ya que supiste lo que habían dicho los expertos, entonces tú diseñaste una serie de preguntas o un cuestionario para aplicarlo o a través del cual les preguntaste a tus vecinos, porque tú puedes decir aquí, bueno, hice una entrevista con mis vecinos o pregunté a las personas que viven en comunidad, lo cual así puede quedar, pero ¿qué les preguntaste? ¿Qué buscabas de información o con esa información qué buscabas conocer? ¿Sale? Entonces son esos dos momentos. ¿Qué hiciste para obtener esa información documental? Que documental no solamente refiere a lo escrito, sino también pueden ser conferencias ahora que tenemos en Internet puede haber opiniones de expertos a través de entrevistas, las cuales precisamente también puedes recuperar no solamente transcribiendo, sino la transcripción de lo que dice el especialista respecto a tu tema, pero recuperando la fuente, en qué programa lo dice, cuándo lo dijo, en qué plataforma podemos encontrar eso que dijo. Aquí lo que debes dar cuenta es precisamente que esa información tú no te la estás inventando, sino que fue recuperada de alguna otra fuente de información o documental. No sé si me doy a entender, Ricardo. Sí, o sea, de que aparte de explicar cómo hice mi técnica de interrogación, también debo de poner en sí las fuentes y de dónde saqué pues lo que investigué, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llegaste a esas fuentes? Sí, o sea, bueno, primero hice una búsqueda documental en estos y en estos sitios, porque estos sitios contienen artículos, etcétera. ¿Por qué fuiste a ese sitio? Entonces, ya cuando llegaste ahí, ¿por qué elegiste esa información? Bueno, si tú te das cuenta, si nos vamos al Google, tú dices, bueno, ya aquí encontré mucha información, pero para determinar por qué, por ejemplo, supongamos yo utilicé este texto, que hay muchos textos. Ay, dice que no se puede, perdón. Hay mucha información aquí. Lo que tú debes de explicar es por qué decidiste este. Bueno, aquí decidí porque este tema o este documento del cual yo me serví hablaba precisamente desde la ciencia que me interesaba, porque vi que sus argumentos eran muy consistentes, porque sus argumentos eran derivados de una investigación o de una ardua investigación o de varias investigaciones, etcétera. Es decir, lo que debes de establecer aquí son los criterios, los pasos y los criterios que te llevaron precisamente a establecer eso en tu documento. Uh-huh. Ok, y por ejemplo, tiene que ser específicamente de la localidad en donde vivo o Para la, puede document ser, para la documental no necesariamente, porque puede ser que tú eres el ok, primero que investiga de eso, pero como tema, de en donde tal vez ese tema se ha abordado en otras localidades o de una manera más general. Y eso es lo que tú como investigador tienes una responsabilidad o una obligación de al menos saber qué se ha dicho en esos ah, documentos. Uh -huh. ok, o sea, cosas que se relacionan, ya que, Exacto. por ejemplo, en este caso, lo que yo estoy haciendo es sobre las malas condiciones de las calles en la ciudad en donde vivo, pero pues así que digamos, no hay mucha información específicamente de mi ciudad, pero puedo agarrar otras investigaciones del mismo tema, pero en otras localidades. Uh -huh. ¿Cuál es el problema en tus calles? ¿Qué pasa? ¿Hay mucha basura? ¿Hay baches? ¿Qué Ah, es lo sí, que...? puse de que hay muchos baches, huecos, socavones, y pues ese es el tema principal. Las malas condiciones de las calles en mi ciudad.
Ujú. Sí, bueno, aquí te podrás dar cuenta, cuando nosotros buscamos en Google académico, encontramos palabras que precisamente aluden a lo que nosotros le ponemos en búsqueda. Por ejemplo, puede ser, lo puedes buscar aquí o como te lo decía, lo puedes buscar en Google general, ¿sale? Aquí tú puedes hacer la búsqueda de problemas en calles, baches, socavones. Bueno, a mí, si te parece, si te digas, aquí me aparece Querétaro, porque acá estamos en Querétaro. Entonces, socavones, ¿qué más le pondríamos? Problemas de calles, baches, socavones, ¿qué otra cosa me dijiste? Mm, Pues sí, los baches, socavones, mm, pues las malas condiciones en general de las calles. Mira, por ejemplo, aquí nos aparecen noticias. La mayor parte son noticias, ¿sí? Eso puede ser un primer acercamiento. Y tú dices, bueno, pues la mayoría dice lo mismo. Entonces, ¿desde cuál, desde dónde me gustaría investigar? Pues bueno, puede ser investigación, ¿no? Desde la ingeniería, desde la investigación. Vamos a buscar. Mm, Mira, por ejemplo, este es un documento de la Universidad de Colima. Baches causan caos vial. Vamos a ver si nos abre rápido y tú te vas a dar cuenta. O sea, las noticias son buenas porque son fuentes de información. Sin embargo, pues bueno, no solamente nos reportan pues un número, por ejemplo, si hay noticias de tu localidad, sería bueno recuperarlo. ¿En qué localidad te encuentras o en qué estado te encuentras de la República? Ricardo, Mande, mande. ¿en qué estado de la República te Yo encuentras? me encuentro en Coatzacoalcos, Veracruz. Muy bien. Mira, por ejemplo, aquí sí hay algunas noticias. Estas pueden ser parte como del conocimiento que hay al respecto. Ujú. O sea, sí, a información en noticias sí hay. Lo que seguiría es más bien precisamente el siguiente nivel, o sea, que puedas tú consultar estas noticias. Recuerda que aquí lo importante, por ejemplo, de consultar una fuente, si ya una vez que tú determinas cuál es la fuente que te ofrece mejor información al respecto, ¿sale? Si hubiera de tu comunidad, bien, ¿sale? Perfecto. Pero si no, pues bueno, en Veracruz en general, órale. Entonces vamos a ver cuál es la mejor fuente que nos ofrece. Una vez que tú elijas la fuente, lo que sigue es precisamente de manera intermedia, antes de pasar directamente a la elaboración de tu actividad, es que tú elabores precisamente lo realices a través de una técnica. ¿Qué significa eso? Bueno, de este documento que tú has elegido como fuente de información de tu investigación, hay que recuperar su ficha bibliográfica, ¿sale? Los datos bibliográficos, que en este caso nos hablan precisamente del autor, el título del artículo, dónde fue publicado, que en este caso fue en un periódico en línea, y pues bueno, de qué habla el artículo y qué datos son los que tú recuperas. ¿Sale? En este caso, este tipo de fichas son las que te marca precisamente en el contexto de aquí, estamos en la semana 2, sí, de estos que tú elaboraste acá, técnicas, fuentes electrónicas, búsqueda de información. Aquí está. En este PDF tú vas a encontrar una serie de modos a través de los cuales tú puedes identificar las técnicas que se te dicen. Después está la técnica de resumen, la técnica de síntesis, la técnica de paráfrasis. Y yo les recomiendo que, pues, para que no hagan muchas fichas de uno, integren en una sola ficha qué es lo que están haciendo de su texto, o sea, de su fuente de información. Por ejemplo, ya que recuperaron la bibliografía, ¿qué resumen harías de ese texto que tú has leído?
qué datos vas a rescatar, que son las citas literales, qué argumentos, si es que se muestra algún argumento. En ese sentido, recuerda que un argumento se identifica ¿se está sosteniendo algo? Sí. ¿En qué se basa para sostenerlo? Entonces, ¿puede ser un solo argumento? Sí. ¿Pueden ser más de un argumento? También. Entonces, puedes tú recuperar los diferentes argumentos que se van planteando en las fuentes de información. Y si a ti te parece, hacer un comentario al respecto de lo que has leído podría también ser útil para que tú lo insertes en tu ensayo. Es decir, estas fichas o técnicas de información te permiten como digerir la información que tú vas a integrar a tu ensayo, porque es una forma a través de la cual precisamente se recomienda que se trabaje en las investigaciones. Lo inadecuado sería, por ejemplo, que al momento de yo rescatar esa información, lo que hiciera simplemente, vamos a verlo de esta manera, sí, ahí estaba el ejemplo, yo hago esto, ¿no? ¿Sale? Lo pego simplemente en aquí, ¿sale? Y lo pego aquí y ya supongo que eso es mi búsqueda de información. No, eso es incorrecto. Debes de leer la fuente de tal manera que puedas extraer los datos de manera fidedigna. Por ejemplo, aquí lo que sería más adecuado es después de la lectura que hiciste, qué ideas o qué datos rescatas, de tal manera que puedas tú recuperar ya cuando lo insertas, cuando insertas esta información en tu ensayo, puedas tú dar cuenta de dónde sacaste esta información, ¿sale? Y entender que esto es una cita, por ejemplo, si es una cita, hay que ponerle comillas, si este es el dato que quisieras tú recuperar literalmente, tal cual está en tu fuente de información, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, ya que hayas tenido tu ficha o tu técnica elaborada de manera intermedia, aquí recuperar la referencia bibliográfica. ¿Sale? La referencia bibliográfica casi siempre tiene que ver con recuperar los datos que vamos a ver en este momento. ¿Sale? Bueno, ¿qué podemos ver aquí? ¿De quién es el autor de este artículo? Dice que es Inés Tabal G. Entonces, por ejemplo, aquí sería Inés Tabal G. ¿Cómo se llama la información que nos está dando? En este caso sería baches causan accidentes vecinos de la colonia del puerto de Veracruz. Y la ficha de investigación la tengo que colocar en el proyecto integrador. No, no es Esa necesario no. que esa, Ok. pero bueno, el hecho de que tú hagas un buen ensayo refiere que tú hiciste este proceso, ¿sale? Este proceso en el sentido de que manejaste correctamente la información y la integras correctamente en tu documento. Sí. Entonces aquí le pones del puerto de Veracruz. ¿Cómo se llama? Si tú te fijas en dónde está publicado esta información. Perdón. Está en consulta.com Veracruz. ¿Sale? En este caso, diario en línea. Y ya, cuando estás tú recuperando, en este caso, la información que tú te fijas, vamos a checar cuándo fue publicada. Dice que fue publicada en el viernes, el 17 de 09 del 21. ¿Sale? Y tú le pones ya después recuperada. Cuando la estás recuperando, es la fecha de hoy, sería 15 del 09 del 22. ¿Sale? Y ya le pones disponible que es la página donde se encuentra. Ahora sí puedes agregar El link. el link
Pero si tú te fijas, lo que tuvimos que hacer de manera intermedia es precisamente que no es solamente el link, ¿no? Sino cómo se llama el artículo, quién es el autor, en qué fuente fue publicada, y ya ahora sí puedes hacer uso correcto de esa información. Por eso la ficha es importante. Tú dices, bueno, ¿lo puedo hacer directamente? Sí lo puedes hacer. O sea, siempre y cuando sigas como esta normativa. Entender que solamente si vas a poner algo tal cual, ¿sale? Pues tienes que respetar la fuente con sus propios datos, ¿no? Es más recomendable, muy recomendable, que tú precisamente primero digieras la fuente. ¿A qué me refiero con que digieras la fuente? A que primero precisamente hagas esta ficha que se te pone. O sea, bueno, de esta fuente, ¿qué resumen harías? O sea, ¿cuáles son los datos más importantes? ¿Rescatarías algún dato en específico? Ah, sí, ok, ¿cuál? Y ya lo pones entre comillas porque es lo que te sirve para plantear tus argumentos, o precisamente serían datos que apoyan lo que tú estás diciendo en tu argumentación. Y si dentro del artículo o la información que tú revisas detectas algún artículo, establecerlo, pero entender que ese argumento está en esa fuente de información. Y ahora sí, ya con esa información tú construyes tu ensayo. Ok, entonces todo esto va a ser para el ensayo. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, si tú te das cuenta, esta información, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, esta información, supongamos que ya es un argumento. Yo te lo pongo aquí, pues, como de manera un poco didáctica, ¿no? O sea, que un argumento siempre va a tener dos elementos, qué sostiene y en qué se basa. Pero al momento en que tú lo transcribas, lo puedes mantener así, o bien simplemente dejarlo, saber que lo que sostiene sería lo que conocemos como conclusión. ¿Y en qué se basa? Es lo que conocemos como premisa. ¿Sale? Y entonces, si tú te fijas, haciendo alusión a esto, de este documento yo extraje un argumento. ¿Sale? Entonces, este argumento, ¿dónde lo voy a poner? En un primer momento lo debo de poner aquí. Así. Aquí en estos espacios. Aquí en este espacio lo pongo. ¿Sale? ¿De dónde saqué este argumento? Ahora sí, lo mismo que hicimos en la otra, le ponemos insertar nota al pie para que nos demos cuenta, nuestro lector, en este caso yo, sepa de dónde sacaste ese argumento. Si yo ya tenía previamente elaborada mi ficha, entonces ya lo único que voy a hacer es lo siguiente. Copio la referencia que tenía ya elaborada previamente y aquí la pongo. ¿Te fijas? Y aquí aparecen los nombres de los autores, el nombre del texto, en dónde está publicado, ¿sale? Y en este caso, cómo se llama la revista donde fue publicado. Aquí lo único que me faltaría sería, si fue en línea, por ejemplo, ponerle disponible en y la URL. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero los argumentos tienen que ser obligatoriamente de la fuente de investigación, o puedo yo también poner mis propios argumentos. Puedes poner tus propios argumentos, pero deben de ser derivados de tu investigación. ¿Qué significa eso? Que tú llevaste a cabo, por ejemplo, ¿qué afirmación harías? Las calles de la comunidad, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste Coatzacoalcos? Sí, Coatzacoalcos. Las calles de las calles de Coatzacoalco están muy descuidadas. Y eso provoca problemas de movilidad. ¿Sale? Eso es lo que afirmas. ¿En qué te basas para decir eso? Que si tú te fijas aquí, esta sería la conclusión. Eso es correcto. Ahora dime, ¿en qué te basas para decir que las calles de Coatzacoalcos están muy descuidadas? Puedes decir,
Después de haber realizado, ¿cuántas entrevistas hiciste? No sé, 10 entrevistas a vecinos de la comunidad o de la colonia, manifestaron que, Pues en este caso sería que, pues que las calles por lo regular no les dejan conducir a gusto o han caído en ciertos baches que han dañado sus vehículos. exactamente, ahí está, ¿te fijas? Ya das una razón de dónde obtuviste esa información y no simplemente dices las calles están mal. ¿Por qué puedes decir que están mal? Pues porque los vecinos han dado cuenta de ello, han sufrido pues problemas de no pueden llegar a tiempo a sus destinos, han sufrido problemas en sus vehículos, que no se los paga el municipio, etcétera. Todos esos datos, aquí eso te sirve para fundamentar esta proposición que tú quieres establecer, que es las calles de Coatzacoalco están descuidadas y y eso provoca problemas de movilidad. ¿Sí te das cuenta? O sea, no es simplemente una idea de, pues es que esto es lo que quiero hablar. No, en un argumento debes establecer qué defiendes, qué niegas y cuáles son las bases que te permiten precisamente establecer eso. Ok, y pues básicamente haría lo mismo en las 7, donde tengo que argumentar mi postura acerca del tema, ¿no? Exactamente. Ok, entonces sí, bueno, y ahorita ya me quedó claro ya todo. Sí, entonces no se te olvide, pues bueno, esta es parte de todo el ejercicio. No se te olvide insertar tu audio. ¿Tienes problemas con tu audio? Bueno, todavía no lo hago. Bien, pero nada más, trata de checar esta parte. O sea, el audio, una vez que lo grabas, hay que subirlo a la nube. ¿Sabes acceder a la nube? Sí, puede ser desde YouTube o tiene que ser desde Puede Google ser en Drive. YouTube o puede ser que Ok. tú, si tú tienes tu correo institucional, cuando tú tienes tu correo institucional, aparece este que le dicen el waffle o estos 9 puntitos, tanto en Outlook, en Yahoo, en casi todas los hospedajes para los correos están vinculados con la nube. Entonces tú le das clic a estos waffles y ahí te aparece tu pedacito de nube que te regalan por tener tu hospedado ahí tu correo. Entonces ahí tú te vas, ¿sale? Y ya aquí es donde jalas tu archivo de tu computadora o de tu celular y lo subes a la nube, ¿sale? Y ahí precisamente es el enlace que me vas a compartir. Una vez que ya lo has subido aquí, ya simplemente, ya una vez que está aquí, lo que te va a hacer, por ejemplo, aquí es un archivo de audio, haces a obtener enlace para compartir y no necesito que me des más de que poder escucharlo. Entonces le das copiar enlace, ¿sale? Y lo pegas en el espacio designado, ¿sale? Y una pregunta, ¿cómo entro a mi correo institucional? Bueno, No me es que digas ya, o eso. sea, en sí, ya lo tengo activado, pero ¿cómo entro al correo? ¿No? ¿Nunca te dieron tu contraseña? Sí, la contraseña ya la tengo. Ok. Mira, déjame. Bueno, supongamos que no está El aquí. correo institucional es el que nos dijo que activáramos Ajá. por un link que nos mandó. Sí, entonces sí, ya lo tengo Entonces, activado. supongamos, yo aquí tengo varias cuentas, pero si no lo tienes configurado aún, ten a la mano tu correo y tu contraseña, ¿sale? Y si ya has entrado anteriormente, pues ya nada más para que lo puedas entrar en automático. Entonces, le das en configurar un nuevo perfil, a mí eso es lo que me pide, y aquí nuestras cuentas de Prepa en línea CEP están hospedadas en Google, así es que debes de entrar desde Google, es decir, acceder a un correo electrónico de Google, y aquí es donde le pones ¿cómo se llama? Tu, tu número que te dieron o tu correo que te dieron y después insertas la contraseña. Déjame, Ok, déjame de compartir pantalla para que no se vean tus datos. a ver, lo hago entonces. Ajá.
Sí, espérame, déjalo veo acá. En- ¿Cómo te apellidas? Rosario Aguirre. A ver, voy a intentar agregar otra cuenta. Ya tomado captura. Bueno, te lo voy a pasar. Sí, lo que te pase aquí por el chat no se queda grabado. Ok, Se lo voy a pasar por aquí por el chat. Aquí está. Ese es tu correo. ¿Ya lo estás viendo? sí, a ver. Y entro aquí desde Google, a ver. Ajá, desde Google. Ok, ya me dejó. Y la contraseña es la que, pues la misma, ¿no? Sí, si la cambiaste, pues nada más hay que checarla. Si no, si la vinculaste con otra cuenta que tengas de Google, ahí te va a pedir que pongas una nueva contraseña. Pero este que te acabo de mandar al chat es tu correo de Prep en línea. Ok, al parecer ya me dejó entrar. Ok, si me pega que era una contraseña. Es que había entrado, intentado entrar desde Gmail, no dejó. Sería lo mismo, ¿eh? Nada más, el problema es que como cuando abres Gmail ya te tiene una cuenta, lo que tienes que hacer es salirte y decir que eres otra cuenta. Y es lo que le tienes que comunicar, porque si lo haces desde tu cuenta que ya tienes, de que hiciste cuando empezaste a interactuar o a crear tu cuenta en Google, esa es la que te va a dar. Ahorita te lo muestro en pantalla. Ok. Bueno, Tú, ujú, tú, cuando tú vas aquí en la pestaña, por ejemplo, de aquí donde, esta, que está abajo de la X y de este recuadro, te aparece tu cuenta. Si tú te fijas aquí, yo estoy dado de alta como Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y aquí está mi correo. Tú podrías, por ejemplo, ver otros correos. Te puedo yo mostrar que en este caso podrías ver aquí y en por eso aquí está otra cuenta, ¿te fijas? enrique.jesus.rodríguez@uac.edu.mx y son diferentes cuentas, o sea, aquí el asunto, ahora Google te permite gestionar diferentes cuentas, entonces nada más checa esto, que cuando tú accedas, sea desde tu cuenta que ya tienes habilitada desde Prepa en línea C, en Google, o sea, Google es quien hospeda las cuentas de Prepa en línea C. ok, y para entrar a Gmail, nada más Ya, lo pongo así. ya pudiste acceder, Sí, ya entré. dale clic al waffle, a los 9 puntitos que te aparecen, Ajá, y ahí te va a aparecer mail. ok, ya. Ok, ya me dejó. Es que no sé por qué cuando lo intenté, no me, no me dejó. Muy bien. Creo que era porque me intenté meter directamente a Gmail. Bueno, Bueno, si sí, ya no, quedó. no cheques. ¿Sale? Pues Sí. bueno, quedo atento a cualquier pregunta o comentario.